El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que ha sido preparado para ti. Escucharás música, mensajes, anuncios de nuestra iglesia y dónde puedes encontrarnos en las redes sociales. Y sobre todo, la palabra de Dios que va a edificar tu alma. Bienvenida. Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan en esta hora. Queremos recordarles que nuestro ministerio se encuentra activo en diversas redes sociales. Puedes encontrarnos a través de Josué TV, YouTube y también a través de nuestra fanpage y nos encontrarás como ICJ Ministerio de Mujeres. Allí tú encontrarás videos, encontrarás publicaciones de nuestra iglesia, encontrarás anuncios muy importantes, horarios de nuestros cultos. Así que no te pierdas ningún culto, conéctate y quédate con nosotros. Tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar. Aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor. Yo creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios. Eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste y hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre.
Damos gracias a Dios que nos permite llevar a cabo la predicación de la palabra aún en tiempos difíciles. Es por ello que con gozo como Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te damos la más cordial bienvenida a nuestro culto de mujeres y te felicitamos por tu fiel sintonía, ya que como bien sabemos, Cristo viene pronto y es necesario velar ante su inminente venida. Es por ello que me complace en presentarte a nuestra predicadora invitada, hermana Paola de Cusán, con el tema ¿qué hacer mientras esperamos su venida? Prepara tu corazón a recibir el buen consejo de la palabra. Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes en la intimidad de su hogar esta pequeña reflexión. Cada día nosotros somos confrontados a presentar defensa del Evangelio y también cuestionarnos cómo nosotros debemos de vivir. Así que en este momento quiero comenzar enseñándoles a ustedes una pequeña muestra de lo que Pablo a través de sus cartas nos quería enseñar, la enseñanza que nos quería dar, que es tan actual ahora como lo fue en el tiempo de Pablo. El género literario llamado carta fue lo que los autores bíblicos usaron para darnos a conocer el mensaje que Dios tiene para nosotros. Las cartas en sí son documentos, un texto, cuya función principal es la comunicación entre el remitente, o sea, el que la emite, el que la escribe, y el destinatario o aquel que la recibe. Son textos producidos en primera persona, se transmiten de un yo a un tú. Permiten que se establezca en realidad una conversación, pero escrita. Se espera su respuesta y permite una comunicación a distancia. Esta reciprocidad se logra ya que ambas personas comparten un código. Pueden tener tanto una relación pública o como una relación privada donde se tratan temas íntimos y personales. Este género, que llamaremos epistolar, fue ampliamente utilizado por el apóstol Pablo y es en una de estas cartas escritas por él en que quiero basarme en esta enseñanza. La carta en sí es de las primeras cartas que escribió probablemente el apóstol Pablo. Y esta es la primera epístola a los tesalonicenses. Esta carta en realidad fue escrita con el propósito de responder a algunas preguntas que tenían los tesalonicenses. Recordemos un poco la historia. Pablo llega a Tesalónica y pasa escasamente 3 semanas enseñándoles a este pueblo, a esta incipiente iglesia. Pero tuvo que salir apresuradamente, no antes de dejar bajo la responsabilidad de seguir enseñando a su discípulo muy amado Timoteo. Él sale corriendo porque fue perseguido de nuevo y llega hasta Grecia. Exactamente se cree que a Corinto, donde él, angustiado por no saber cómo seguían esta nueva iglesia, si habían perseverado, tenía esa grande preocupación. Pero fíjense qué interesante, Timoteo llega a darle buenas noticias. Timoteo, el discípulo que él había dejado, le dice a Pablo que los tesalonicenses perseveraban en la fe. Solo que traía un par de cartas porque ellos querían preguntarle directamente a Pablo ciertas cosas que tenían dudas. Ahora, cuando vemos esto, Pablo responde por medio de cartas. La pregunta, si bien es cierto, era para la vida cotidiana de la época, encontramos similitudes muy actuales. La carta en sí es una descripción de la venida de nuestro amado Señor y Salvador, que es una esperanza viva y al mismo tiempo es una estimulante, una situación, una esperanza estimulante,
ya que esta esperanza nos debe de incitar a una vida de acción. Es nuestro deseo ferviente la venida del Señor. Nadie tiene dudas sobre eso. La anhelamos con todo nuestro ser. Por lo mismo, al tener que caminar todavía por la vida mientras esperamos ese momento tan ansiado, debemos de actuar y vivir de acuerdo a la voluntad de aquel que dio su vida por nosotros. Y esto también implica en forma social, o sea, hacia afuera, como en la convivencia de nuestros hogares y nuestras familias. Como sabemos, estos tiempos han sido y son muy difíciles. Esta pandemia sacó a relucir muchas de nuestras fallas, ya que obligadamente nos recluyó en el hogar. Esto tuvo una cosa buena. Paró un poco nuestra agitada vida y allí tuvimos tiempo para darnos cuenta de cómo estaba nuestra vida en general y sobre todo en la parte espiritual. Si estábamos listos para su venida, por lo que muchos nos preguntamos si estábamos llevando la vida tal y como a Dios le agrada. Así como los tesalonicenses de aquella época le preguntaban a Pablo, en nuestra época nosotros tenemos un recurso grande. Podemos preguntarle a las Escrituras de igual forma y recibir la sabiduría insondable y aplicable en todo tiempo. Continuando entonces, haremos la pregunta clave: ¿qué hacemos mientras esperamos su venida? Para ello quiero que me acompañen a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y los versículos del 1 al 11, el cual dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Preciosa, preciosa porción. Pablo inicia esta porción en los versículos 1 y 2 recordándoles lo que ya les había enseñado en esas pequeñas 3 semanas que él estuvo dando instrucción a la iglesia. La vida que debían de llevar y agradar a Dios fue su punto focal, y les recuerda con qué autoridad lo hizo al decirles que era una instrucción.
Cuando hablamos de la palabra instrucción, en el griego se utilizaba más que todo a nivel de la milicia, porque se le da instrucción de una autoridad superior a un subalterno. Lo que nos quiere decir con esta palabra Pablo es que no proviene esa instrucción de él, de su pluma, de su inteligencia, de su cultura, de su gran conocimiento, porque ya sabemos que Pablo tenía mucho conocimiento, sino que venía directamente de aquel que dio su vida por usted y por mí, de parte del Señor Jesús, y iba directamente dirigida a la iglesia de todos los tiempos. Del versículo 3 al versículo 6 inicia una enseñanza directamente a la persona, una enseñanza personal, exhortando a cada uno a la santidad. Pablo dio estas instrucciones a una cultura romana del primer siglo que estaba marcada por la inmoralidad sexual. En esa época, mi estimado televidente, en el Imperio Romano, la castidad y la pureza sexual eran virtudes totalmente desconocidas. Y eso venía de otra cultura aún mucho anterior a la romana, que era la cultura griega. De los griegos heredaron esa visión y esa posición ante la pureza y la impureza. Sin embargo, los cristianos tenían que ser diferentes. Debían tomar sus estándares de moralidad sexual de Dios y no de la cultura que los rodeaba. ¿Pero cómo? Primero nos dice, apártense de la fornicación. El vocablo fornicar proviene del griego porneia. Es una palabra de una amplitud increíble, que se refiere a cualquier relación sexual fuera de la alianza matrimonial. Pablo dejó definitivamente bastante claro cuál era la voluntad de Dios para el cristiano. La idea, en realidad, detrás de la santificación es estar apartado del mal. Y Dios quiere que seamos apartados de una cultura impía y de su inmoralidad. Si nuestra conducta sexual no es diferente a la de los gentiles que no conocen a Dios, entonces no estamos santificados. O sea, no estamos apartados del mal de la manera que Dios quiere que lo estemos. Fíjense que me llama poderosamente la atención cómo Satanás utiliza precisamente esa área para destruir el modelo ideal que Dios creó, induciendo a un sexo fuera del matrimonio y desalentar el sexo en el matrimonio y fomentando deseos que van contra la misma naturaleza que Él nos dio, que el Dios nos dio, como sería el homosexualismo y demás aberraciones. Para nadie es un secreto cómo ahora el relativismo en todo nos ha llevado a que toda la gente acepte situaciones que son, bajo el punto de vista de la palabra, completamente inaceptables, formando aleaciones, grupos grandes que demandan ser aceptados, tolerados y hasta introducirse en nuestros hogares. Estoy hablando de estos grupos LGTBQ y más. El antídoto a todo esto es vivir de acuerdo con el diseño original de Dios. La relación de esposos, mujer y hombre, los creó para formar una familia en santidad y en honor. La inmoralidad es todo lo contrario al honor, porque denigra y corrompe al mismo hombre. Los que no refrenan sus deseos impuros, sus deseos sexuales, actúan más como animales que como humanos, siguiendo cada impulso sin limitaciones.
Pablo quería alentar a cada cristiano a tener y controlar su propio cuerpo de una manera que honre a Dios. Y no solamente lo habla en esta carta, sino también se lo repite y se lo vuelve a mostrar a otra cultura romana que tenía a su alrededor ese tipo de cultura, y estoy hablando de los corintios. Cuando hay inmoralidad, no solamente afecta el área sexual, sino también tiene una relación directa hacia los demás. Esto llega a agraviar y engañar a otros, y los defraudamos de manera mucho más grande de lo que podríamos nosotros imaginar. El adúltero, fíjese, defrauda a su pareja y defrauda a sus hijos. El fornicario defrauda a su futura pareja y a sus futuros hijos. Son de mal testimonio para los que están afuera, para los que no conocen del Señor. Defraudan a toda la comunidad cristiana que los rodea, sirviendo muchas veces de piedra de tropiezo a los creyentes, y son motivo de burla para los no creyentes. Vámonos a los siguientes versículos. Hablamos del versículo 6 en su parte B, o sea, la segunda parte, hasta el versículo 8. En estos versículos lo interesante es que pues anteriormente nos había hablado de la santidad y del por qué hacerlo, pero aquí nos pone puntualmente las 4 razones por las que debemos de guardar la santidad. Y lo cita de esta manera: porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, porque también nos dio su Espíritu Santo. Razón número 1. Vamos desglosando lo que acabamos de leer. Dice que el Señor es vengador. Podemos confiar en que Dios castigará la inmoralidad sexual y que nadie se escapa con este pecado, incluso si nunca lo han descubierto. La razón número 3. Dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Debemos de ser santos debido a nuestro llamado. La inmoralidad sexual sencillamente es inconsistente con quienes somos en Cristo Jesús. Vámonos a la razón 3. Así que dice, el que desecha eso, no desecha al hombre, sino desecha a Dios. El no acatar la instrucción de ser santos. Recordemos en un paréntesis, instrucción quiere decir que viene una orden de un superior a un subalterno. Si no acatamos esa orden de ser santos, a quienes estamos desobedeciendo no es al subalterno, o sea, no es al hombre, sino que a Dios mismo. Una cuarta razón, que también nos dio su Espíritu Santo. Se nos ha dado el Espíritu Santo, que fortalece a aquel que está dispuesto y confiado para vencer el pecado sexual. Con su Espíritu Santo, Dios nos ha dado un magnífico recurso, herramienta, arma para estar en victoria. Somos responsables directos de usar esos recursos que se nos ha dado sin merecerlos. Además, recuerde que el Espíritu Santo vive en nosotros precisamente para guiarnos hacia todas las cosas que Dios le gusta que nosotros hagamos. La fuerte instrucción que Pablo nos da no parece venir porque los tesalonicenses estuviesen en un profundo pecado. Ningún pecado en especial es mencionado en esta porción. Parece que esto llevaba la intención más bien de
prevenir el pecado y no tanto la de reprender ese pecado, teniendo en cuenta los bajos estándares en los cuales vivían estos tesalonicenses, o sea, toda la sociedad que los rodeaba, que era de moral completamente inexistente, como habíamos mencionado anteriormente, pudieran los cristianos vencer esa fuerza seductiva de la inmoralidad imperante en ese momento. La carta continúa con los versículos 9 y 10, en los cuales Pablo da más instrucciones que se relacionan con la vida cotidiana. Dios quiere que vivamos una vida tranquila delante de Dios y esta que abunde en amor, que trabajemos y vivamos en tranquilidad. Veamos cómo lo cita Pablo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí llama poderosamente la atención cómo Pablo recalca el poder que tenían estos tesalonicenses de dar amor. Conocían el valor del amor y lo daban a manos llenas. Pero lo que quería Pablo era hacerles un recordatorio de nuevo, de que es posible dar aún más, hacer que el amor crezca más y más como un ejercicio, que sobreabunde el amor. Al mismo tiempo que se perfeccionan en el amor, que por cierto, entre paréntesis, es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Cuando Pablo hace la mención de que procuremos tener tranquilidad, nos está diciendo que tengamos la meta de alcanzar esa tranquilidad. El procurar, la palabra procurar quiere decir que tengamos ese afán, ese deseo de llegar a esa meta que se llama tranquilidad. Para encontrar esa tranquilidad, fíjense, en un mundo que evidentemente no vive de esa manera. La meta de encontrar tranquilidad nos da la idea de equilibrio. Nosotros necesitamos vivir una vida con tranquilidad para que podamos realmente tomarnos el tiempo, el cual antes de esta pandemia vivíamos en constante zozobra y no teníamos tiempo en realidad para nada, pero con esto de sentarnos y adquirir y buscar esa tranquilidad, podemos tomarnos el tiempo y poner atención para escuchar a Dios. Cuando vivimos una vida con tranquilidad, podemos escuchar a Dios y llegarlo así a conocerlo mejor. La tranquilidad en paz dentro de su hogar. Qué lindo es ahora poder tomar a cualquier hora, en cualquier momento, su palabra y meditar sobre ella, ver lo que Él quiere para nuestras vidas y para vivir dentro de esa voluntad perfecta. Cuando Él habla también en esta misma porción, ocuparnos en nuestros negocios, ¿verdad? Y trabajar con nuestras manos. Ocuparnos de nuestros negocios no significa que nosotros no nos vamos a preocupar por la gente que nos rodea.
que los excluyamos totalmente, que solo pensemos en nosotros. No se refiere que cada individuo se ocupe de sus propios negocios, de tal manera que todos vivamos totalmente separados de los demás y no nos interesemos en realidad lo que le pasa al otro, sino simplemente lo que quiere corregir es la ociosidad, la haraganería, el hecho de no querer hacer, ay, pues sí, si aquí estamos encerrados, ¿y qué vamos a hacer? Pues no vamos a hacer nada, tirémonos a la desgracia. Pero lo que él quiere es corregir precisamente esa actitud, que seamos productivos, que se trabaje diligentemente, que es parte muy importante también de nuestro testimonio hacia los de afuera, hacia los demás. Debemos de reconocer que el trabajo sí es digno. Y también debemos de reconocer que el trabajo es honorable. Y los demás deben de ver esa actitud para que ellos también puedan querer de lo mismo que nos hace a nosotros vivir en tranquilidad. El trabajo es el plan de Dios para el progreso de la sociedad, para el progreso de la iglesia también. Caemos en la trampa del enemigo cuando esperamos que las cosas nos caigan del cielo, que nos lleguen fácilmente, o cuando consideramos las bendiciones de Dios como una oportunidad para estar haraganes, para no hacer absolutamente nada. Cuando combinamos el amor de nuestros hermanos con el trabajo, nos conducimos honradamente. Las personas que aún no son cristianas, o sea, los que están afuera todavía, verán nuestro ejemplo y serán influenciados a convertirse en seguidores de Jesús. Si ellos seguían sus enseñanzas y su ejemplo, no tendrían necesidad de nada, les dijo a los tesalonicenses. Y sin lugar a dudas, habrían llegado a un lugar en sus vidas de una genuina madurez cristiana. Para finalizar este segmento, quiero mencionarles en forma muy rápida otras actividades que podemos hacer como respuesta a nuestra pregunta de qué hacer mientras esperamos su venida. Y esto lo encontramos casi al final de esta hermosa carta de la primera de Tesalonicenses. Y vamos a irnos del versículo 12 al 28. Lamentablemente, por falta de tiempo, no podemos detenernos a profundidad en cada una de esas. Solo se los voy a enumerar porque los he sacado del texto base, pero usted puede ir y leer en el capítulo 5 de los versículos 12 al 28 todas estas especificaciones, tal y como Pablo se las dirigió a los tesalonicenses. Él habla, yo he sacado alrededor de 20 instrucciones. Recuerde, instrucción son órdenes dadas de un superior a un inferior. La primera que encontré fue que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Como ven ustedes, desde el principio nos damos cuenta que estas instrucciones son altamente prácticas. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Después de que hemos crecido espiritualmente, que nos hemos separado del mundo, que nos hemos apartado del mal, que vamos en santificación, ¿qué hacer ya en forma práctica? Y el número 1 es interesante, porque nos habla de reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Están hablando de liderazgo. Pablo habla de liderazgo, de aquellos que están enseñándonos, que nos están orientando, que están dando parte de su vida para que nosotros entendamos cómo vivirla de nosotros en una forma exitosa. Esto hablamos de los pastores, de los líderes, de los maestros, de
todos esos ministerios que ayudan al crecimiento de la iglesia. Nos dice que reconozcamos, que los tengamos en alto, que les demos el valor que tienen debido a este llamado tan especial que ellos han tenido de servir a la iglesia. Tengo el segundo punto, que tengáis mucha estima y amor por causa de lo que ellos hacen, o sea, por causa de lo que ellos hacen para la obra de Dios. Aquí habla de estimarlos y amarlos. Esa es una forma bien práctica de mostrar la voluntad de Dios, amarlos y estimarlos para que la obra vaya creciendo día a día. El tercero, tenemos que tener paz entre vosotros. Esa paz que necesitamos también para que seamos testimonios hacia el mundo exterior. Qué lindo es ver a los hermanos congregados en armonía, en amor, en paz, todos juntos viendo ese y esperando en un solo mente, en un solo sentir, esperando esa segunda venida del Señor Jesucristo. Tiene también otra parte que dice que amonestéis a los ociosos. Amonestar es llamarles a que miren que están haciendo lo incorrecto. Amonestar quiere decir darles el indique de que miren, no es así el asunto. Tienen que estar trabajando, tienen que ser diligentes, porque ustedes no trabajan para ustedes mismos, sino que trabajan para Dios, y la gente tiene que ver que ustedes trabajan para aquel Dios que dio su vida por usted y por mí. Es un testimonio también. Que alentéis a los de poco ánimo, aquellos que han perdido la visión, aquellos que se han deprimido, aquellos que están en una profunda tristeza. Hay que alentarlos a seguir adelante, a salir de eso, ayudarlos a salir de ese impasse en que han caído. Mostrarles que Dios es fiel y que Dios cumple sus promesas, y por lo tanto nosotros tenemos que, por agradecimiento a ese precioso regalo de las promesas que Él nos ha dado, de su palabra, del hecho de estar vivos, de poder predicar, de conocerlo, debemos nosotros levantarnos de la situación de ánimo caído. También nos manda a que sostengamos a los débiles. Debemos de ser el apoyo para aquellos que no están tan fuertes como quizás nosotros estamos en ese momento. Debemos de ayudarlos a consolidar, a que se paren en esa roca firme que es en Cristo Jesús. Debemos de sostener a aquellos que no conocen tanto, que apenas acaban de comenzar y les cuesta. Debemos de empujarlos, sostenerlos y llevarlos al éxito, al crecimiento en la fe. Después habla de que sean pacientes para con todos. Debemos de tener paciencia. Paciencia es un don maravilloso que muchos de nosotros carecemos. Yo en lo personal son de las áreas que quizás me cuesta ser paciente con todos. Amarlos de tal manera que pueda demostrarles paciencia también. Lo otro es que ninguno pague a otro mal por mal, sino que es al revés. El mundo nos enseña totalmente lo contrario. Si tú me pegas, yo te pego 2. Si tú me robas, yo te robo más. Pero lo que nos está diciendo Pablo, que la forma como Dios quiere que nosotros vivamos, es al revés. Si nos pegan, responder con amor. Exactamente lo contrario, que va en contra de todo lo que nos rodea. Pero eso también se convierte en un gran testimonio. Los cristianos no reaccionan como los demás. Si este me robó, nosotros no vamos a hacerlo, al contrario. No debemos de pagar mal por mal, sino que bien por mal. Así es como nos manda el Señor a hacer las cosas. Seguir siempre lo bueno, nos dice después. Tenemos que ver todo y siempre buscar el mejor camino, guiados por su Espíritu Santo. Buscar siempre lo bueno. Después nos manda una cosa muy hermosa: estar siempre gozosos.
El gozo no es estar riéndose a carcajadas permanente. El gozo es un equilibrio, es una alegría interna, es el hecho de saber que tenemos un fundamento mucho más grande que nuestras circunstancias alrededor que nos pueden poner tristes. Él nos dice que mantengamos ese equilibrio de estar en gozo, de estar alegres por el simple hecho de ser salvos, por el simple hecho de conocer a Cristo, de conocer su palabra, de estar con los hermanos reunidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Nos manda después algo que siempre nos lo repiten nuestros líderes: orad sin cesar. La oración es una herramienta poderosa, es algo que de veras nuestra arma más potente en contra de todas las adversidades. Debemos de orar, esa comunicación que nos lleva a ese momento de comunicación íntima con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, que Él es el que intercede, el que habla por nosotros, ¿sabes? El que nos guía a hacer las cosas correctamente. Lo otro es dar gracias en todo. Debemos ser totalmente agradecidos. Lo otro es no apaguéis el espíritu. ¿Y cómo apagamos el espíritu? Bueno, poniéndonos fríos. No leyendo la palabra, no orando, apartándonos, separándonos. Eso apaga el espíritu. Tenemos que tener cuidado en eso. Lo otro, no menospreciéis las escrituras. No tenemos que ver y escudriñar las escrituras para ver qué es lo que creo y lo que no. Toda escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. Examinar todo. Y debemos de retener solo lo bueno. Hay que examinarlo todo, a ver qué nos están dando y ponerlo en contra de la palabra de Dios. Si eso está en la palabra de Dios es bueno, si no, no. Absteneos de toda especie de mal. Orad por los hermanos. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ósculo santo era una forma de beso que se daba en la nuca y lo que expresaba era un profundo amor respetuoso, fraternal hacia el hermano. Buscar la santificación, guardarse irreprensibles, esperar definitivamente su venida y creer en sus promesas. Estas son unas cuántas instrucciones que Pablo nos da para vivir dentro de la voluntad de Él. Y eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que nos contesta esta carta a los tesalonicenses en cuanto a la pregunta que nosotros mismos nos hacemos. ¿Qué debemos de hacer mientras lo esperamos? Que Él venga en esa gloriosa venida que Él va a tener dentro de no muy largo tiempo. Y me quisiera despedir con una porción de esta misma carta, que está en el capítulo 5 y el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muchas gracias por su amable sintonía. Dios los bendiga. Para ti también hay esperanza. Solo tienes que decirle a Jesucristo que venga a tu vida y que sea el Señor de tu vida. ¿Cómo hacerlo? Repite después de mí: Señor Jesús, me arrepiento. Reconozco que soy pecadora y me arrepiento. Y en este momento confieso que creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, tomando mi lugar. Pero también resucitaste para darme salvación y vida eterna. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, espera milagros, espera paz, espera esa presencia constante y amorosa de un Dios que no te deja ni te desampara. Que Dios te bendiga. El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué creó un programa
especial para ti que se llama Vidas en Acción. Y te invitamos a que tú lo sintonices de lunes a viernes en la Radio Verdad 95.7, pero también tenemos la apertura en la radio internet, Josué Internet, de lunes a sábado. Te damos la bienvenida para que tú escuches este programa corto que es de 10 minutos, que será de mucha edificación para ti.